Uno de los nichos más dinámicos en la industria de telecomunicaciones, como usted sabe, es el de la telefonía móvil. Hay, digamos que, una enorme cantidad de nuevos productos trimestre con trimestre a partir, pues, de las innovaciones tecnológicas. Sin duda, el tema de los chips también ha pegado a esta industria que es muy dinámica en inversiones, que constantemente, pues, bombardea a los consumidores con nuevas ofertas, con nuevas alternativas, y precisamente para platicar qué está ocurriendo con esta actividad en el sector de la telefonía móvil nos acompaña Rolando Alamilla. Él es gerente de investigación de mercados de The Competitive Intelligence Unit y, pues bueno, le damos la más cordial bienvenida esta tarde. Rolando, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Rogelio, muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos están escuchando. Pues coméntanos, Rolando, todo indica que será un año de recuperación importante para la telefonía móvil, para, digamos que los fabricantes de celulares, a partir, pues por supuesto, de un rebote que ha tenido la economía. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que es muy importante situarnos en que los datos que vamos a comentar en este momento son del segundo trimestre de 2021, es decir, un año después de un momento que fue muy complejo por lo que ya sabemos que sucedió. Sí. No estamos hablando de que el segundo trimestre de 2020 haya sido el de mayor cantidad de contagios o el de mayor cantidad de lamentables decesos, pero sí fue el trimestre en el que nos enfrentamos a cómo íbamos a empezar a trabajar, empezar a estudiar y muchas otras cosas. Y desafortunadamente creo que es muy importante resaltar que en México, del total de los internautas, solamente 45% tienen acceso a una computadora y 14.4% a una tableta. Entonces, ¿cómo nos estábamos conectando a Internet para estudiar, trabajar, entretenernos, comprar productos e informarnos de lo que sucedía en el día a día gracias a los smartphones? Al segundo trimestre de 2021 contabilizamos 118.4 millones de smartphones. Si tomamos en consideración que de acuerdo con el último censo reportado por INEGI somos 126 millones de mexicanos, pues prácticamente ya tenemos la misma cantidad de smartphones operando que de personas en el país. Sí, definitivamente, si quitamos a los niños muy pequeños, pues bueno, ya tenemos esa cifra. Y lo interesante es que los smartphones prácticamente han, digamos que, penetrado en todos los estratos económicos. Antes se veía como un producto de, pues, de gran lujo, ¿verdad? Y ahora pues se ve como una necesidad. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que la tecnología ha hecho su trabajo, los fabricantes han hecho un trabajo importantísimo y obviamente pues lo que han hecho es que el mercado se encuentre plagado, ¿no? Al menos en México podemos encontrar catálogos que van de smartphones desde los 599 pesos hasta los 59,000 pesos, ¿no? Entonces la cantidad de smartphones que encontramos en todo en los mostradores cada vez que nos acercamos a los establecimientos es enorme. ¿Qué vemos que está sucediendo y que nos da muchísimo gusto? Que los smartphones de gama media son los que están teniendo una mayor relevancia, los que están Sí. comprando los usuarios, ¿no? Entre los smartphones de gama media y de gama alta son prácticamente 73.7 millones de dispositivos, ¿no? Es decir, dos de cada tres smartphones en el país son smartphones muy, muy, muy poderosos. Y los otros dispositivos, los de gama baja, no quiere decir que sean malos, obviamente vienen con capacidades limitadas, pero al menos nos permite a los mexicanos tener acceso a Internet. Claro, la incursión de empresas, sobre todo chinas, han permitido que este mercado de gama media crezca de manera significativa con aplicaciones, pues, relevantes que se acercan mucho a los de alto precio. Sí, totalmente de acuerdo e incluso creo que en este momento nos enfrentamos en un escenario bastante dinámico, bastante interesante para la industria en México porque tenemos por ahí efectos muy interesantes, ¿no? Por un lado sabemos que LG, que es uno de los top 5 en México, cerró su división de smartphones, se va a dedicar a otras líneas de negocio y Sí. todos conocemos lo que sucedió hace 2 años con el veto que sufrió Huawei, dictado por el presidente Donald Trump. Más allá de si ese veto va a continuar o no, hoy vemos que Huawei está sufriendo mucho y obviamente pues los usuarios están buscando otros dispositivos. Pero ¿qué sucede a la par? Que están llegando marcas muy poderosas al mercado mexicano, como es el caso de Oppo, el caso de Xiaomi, y obviamente pues esto hace que los mexicanos nos volteemos a ver estas marcas para adquirir precisamente estos dispositivos muy poderosos a precios por demás accesibles. Claro. Rolando, un mexicano, ¿cada cuándo cambia de celular?
La dinámica que vemos de reemplazo en este momento es de 24 meses. Hemos encontrado un efecto muy interesante. Hace 5 o 6 años lo que veíamos es que los usuarios reemplazaban el smartphone cada 12 meses, pero gastaban en promedio 2,400 pesos. Hoy el gasto se ha ido a los 4,600 pesos, es decir, prácticamente el doble, pero también la frecuencia se ha incrementado en doble. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que el mexicano dijo, prefiero un smartphone mucho más poderoso, aunque lo tenga que tener durante un mayor tiempo. Por supuesto, y además, ¿qué ha ocurrido con pues todas estas aplicaciones en la nube que pues podemos accesar desde un celular? Fíjate que se ha vuelto bastante relevante. Hoy creo que la mayoría de nosotros, incluso por ejemplo, previo a la pandemia, nosotros veíamos que las videollamadas era algo que no sucedía, no Sí, era era algo raro. prácticamente solamente para temas de trabajo. Prácticamente las universidades no hacían uso de esta herramienta tan útil, y de pronto vimos que con la pandemia pues se volvió parte del día a día, ¿no? Entre familias que no se podían ver por la propia pandemia empezaron a hacer uso de las videollamadas, ¿no? Entonces nos empezamos a dar cuenta que los teléfonos inteligentes que compramos son demasiado inteligentes y no nos sirven únicamente para entrar a las redes sociales y para entrar a internet, ¿no? Nos sirven literalmente para trabajar, para estudiar, para entretenernos e incluso para comprar cualquier cantidad de productos a través del comercio electrónico. Claro. Hace unos días, Rolando, se comentaba del tema de los chips y su impacto en Apple, que pues de alguna manera impactó en su cotización de sus acciones en la bolsa de Nueva York. Ahí, ¿tú qué estás viendo para lo que resta de 2021 y por supuesto 2022 en torno a la cadena de suministro y la posibilidad de que esta crisis de chips continúe? Sin duda es un tema que creo que preocupa demasiado a la industria, porque si bien de pronto tenemos esta idea de etiquetar a las marcas, que es completamente lógico. Apple es una marca de Estados Unidos, Oppo es una marca que proviene de China, Samsung es coreana, etcétera. Al final es un mercado tan globalizado que Apple se termina ensamblando en China. Muchos de los procesadores probablemente vienen de Finlandia o de cualquier otro país. Entonces, obviamente, cuando tienes estos problemas tan fuertes como los que estamos viendo en algunos puertos, como el de Los Ángeles, donde Sí. vemos la gran cantidad de embarcaciones que están literalmente paradas, pues tienes una afectación muy grande. Aquí lo que los fabricantes están haciendo es tratar pues de el rompecabezas, moverlo de la forma en que a los mercados más importantes no los afecten. Y por eso vemos que el mercado en México, que es uno de los mercados más importantes de América Latina para los fabricantes, pues no está sufriendo estas afectaciones, no están pudiendo traer los lanzamientos en tiempo, en forma. Esperemos que así continúe y esperemos que este problema muy pronto se solucione. Sí, como tú dices, el producto sigue ahí en el anaquel, en el mostrador, y pues viene la época, la temporada donde pues el smartphone, el celular se vuelve en el objeto del deseo de muchos consumidores, Rolando. Totalmente de acuerdo. Incluso, bueno, el año pasado que la economía tuvo una disminución del 8%, por primera vez vimos que la industria de smartphones fue procíclica, ¿no? Es decir, también se nos cayó 8%, pero en este segundo trimestre de 2021 vimos una recuperación de 69,5% en las ventas, y como dices, apenas está asomando el Buen Fin y las épocas decembrinas, que es los meses en los que mayor cantidad de smartphones se desplazan en el mercado. Por supuesto. Rolando, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en Negocios en Imagen. Que tengas un magnífico fin de semana. Gracias, Rogelio, también un excelente fin de semana.